de Educación. Tiene la palabra la congresista Nosea Chiang, presidenta de la comisión. Gracias, presidente. El día 30 de abril de 2018, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte aprobó por unanimidad el dictamen recaído en el proyecto de ley 2310-2017, que constituye una iniciativa legal multipartidaria de los congresistas Karina Beteta, Javier Velázquez Quesquén e Hilberto Curro, Tamara Arimborgo y otros integrantes de la mesa de trabajo conformada en el periodo anual de sesiones 2016-2017 y encargada de evaluar la problemática de la educación básica. Señor presidente, señores congresistas, la finalidad de la educación peruana es la formación integral de nuestros estudiantes. Para ello, el rol que cumple el docente es fundamental para el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias a la capacidad y a la idoneidad profesional del docente, los estudiantes logran aprender de manera reflexiva, crítica y creativa, haciendo uso de diversas fuentes de información y estrategias de investigación. Y estas son capacidades y competencias que trascienden en el desarrollo integral del estudiante, puesto que repercute en beneficio de toda la sociedad. Señor presidente, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte ha aprobado por unanimidad el presente dictamen, porque se busca hacer efectiva la política de fortalecimiento y revaloración docente, y para ello es necesario que se cumpla con una remuneración justa y digna, con oportunidades de desarrollo profesional, de prestigio social y de condiciones dignas de trabajo que permitan al docente ejercer su labor de manera óptima y significativa. Es importante mencionar que el artículo 23 de la Constitución Política del Perú establece que el trabajo es objeto de atención prioritaria del Estado, promoviendo las condiciones para el progreso social y económico y asegurando que en ninguna relación laboral se pueda limitar el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Señor presidente, señores congresistas, con la aprobación del presente dictamen se va a beneficiar aproximadamente 160.000 docentes, mejorando sus condiciones personales y laborales y equiparando sus derechos con los que reciben actualmente los docentes nombrados. Por lo expuesto, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte aprobó este dictamen por unanimidad y solicito que vaya al debate y posterior votación. Gracias. Gracias a usted. Siendo un proyecto aprobado por unanimidad, quien me ha pedido la palabra, congresista Tamara Arimborgo, y si otro señor congresista desea hacer uso de la palabra, congresista Ochoa. Voy apuntando. Congresista Tamara Arimborgo, por Fuerza Popular. Gracias, presidente. Hoy marcaremos un hecho trascendental para los maestros contratados. Después de un gran esfuerzo y llegar a consensos, se pone en debate la ley que modifique el artículo 2 de la ley 3328 referido a los beneficios y derechos de los maestros contratados. Hace más de un año aproximadamente llegó a la Comisión de la Mujer una valiente maestra contratada, la misma que trajo un pliego de reclamos ante una indolente ex ministra de Educación, que poco o nada hizo al respecto. Ante esta situación, la comisión decidió aperturar una mesa de trabajo coordinado por la congresista Karina Beteta. En la mesa de trabajo se abordó la problemática de los maestros contratados, de los maestros con nombramiento interino y de los directores cesados en sus labores. Tiempo después se vino la huelga magisterial. El Minedu, ante la huelga magisterial, hizo una serie de ofrecimientos y en algunos casos llegó a otorgar ciertos derechos. Presidente, hoy le daremos fuerza de ley a medidas adoptadas en favor de los maestros contratados, porque suele pasar que una vez que se decide ese derecho, ese beneficio va a tener un profesor contratado, aparece por ahí una resolución de menor rango y al gusto del ministro de turno o de directores cambian a derechos adquiridos. ¿Cómo negar al maestro contratado que su remuneración mensual sea equivalente a la remuneración mensual de un maestro nombrado? Es un derecho constitucional. Igual remuneración para igual trabajo. Por otro lado, ¿cómo negarle a que tengan bonificaciones por condiciones especiales de servicio? El maestro contratado cumple el apostolado de ir a trabajar a los lugares más recónditos del país.
Por otro lado, también estamos viendo el derecho al bono de escolaridad. Por ahí decía que el maestro contratado no puede tener el bono de escolaridad porque rompe su vínculo laboral. Nada más falso. Hay maestros contratados 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años. No se da a tal situación. También estamos viendo el hecho de que el maestro contratado no tenía la licencia con goce de haber si es que fallecía a su esposo, si fallecía a su padre o el hijo. Presidente, es tiempo de que este Congreso restituya derechos y beneficios perdidos por los maestros contratados. Yo espero, presidente, que este Congreso también pueda diferenciar que entre un maestro contratado y un maestro nombrado solo existe el acceso a las escalas magisteriales, más no una diferencia salarial. Es todo, presidente. Muchas gracias. Congresista Ochoa. Gracias, presidente. Garantizar que los maestros contratados tengan la remuneración equivalente a un maestro nombrado en primera escala es un acto de justicia, presidente. Y es un acto de justicia en el que este Congreso se compromete y da señales, además en un escenario en el que existe una probabilidad de huelga, da señales para decirle al maestro que el Congreso sí está comprometido para defender la escuela pública. Aproximadamente el 50% de los maestros en el país de la escuela pública son contratados. Sin embargo, la situación de su remuneración era precaria. Con este proyecto de ley, presidente, que invoco a todo el Pleno del Congreso a aprobarlo por unanimidad, hacemos justicia con el derecho fundamental que tienen nuestros hijos a tener maestros con estabilidad laboral, con una estabilidad emocional y que además con una estabilidad remunerativa que les permita seguir motivados y comprometidos con la educación. Los maestros contratados, que además son casi el 50%, estaban en una situación de precariedad y aun cuando desarrollaban el mismo trabajo que un docente nombrado, ellos estaban casi ganando la mitad de lo que corresponde a un maestro en primera escala. Este proyecto de ley, colegas, permite que los maestros contratados tengan la misma remuneración que un maestro nombrado en primera escala. Insisto, presidente, ese es un acto de justicia. Pero esto todavía es insuficiente, porque la defensa de la escuela pública en el país tiene que pasar por el nombramiento de los docentes. La defensa de la escuela pública, presidente, todavía nos ha dejado en el tintero proyectos de ley que tenemos pendiente a discutir, como es el caso de los maestros interinos, como lo ha señalado la colega Arimborgo, como es el caso de los docentes despedidos injustamente, que los docentes directores desaforados de su cargo injustamente o irregularmente. Señor presidente, los maestros contratados hoy sabrán que el Congreso está apostando por ellos. Pero no solamente ellos, presidente, las familias del Perú saben que este Congreso, aprobando este proyecto, pone tal vez su aporte fundamental para que ojalá en el corto plazo, presidente, no se interrumpan las labores escolares a través de una huelga que está anunciada. Por eso desde aquí, presidente, invocamos también al Ministerio de Educación que agote los mecanismos de diálogo para que nuestros hijos y nuestras hijas sigan estudiando y no venga con amenazas matonescas, presidente, que lo que va a hacer es descontar, porque anunciar que solamente se va a descontar quiere decir que estoy aceptando que se puede interrumpir la labor escolar. Eso es incapacidad de la continuación de un diálogo. Presidente, yo invoco a todos los colegas que aprobemos este proyecto por unanimidad y ojalá en lo pronto y en lo urgente, lo que sea posible, hagamos justicia también con los docentes interinos despedidos injustamente y con los directores desaforados irregularmente, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Marco Arana. Buenos días, presidente. Buenos días, colegas, a los maestros y maestras del Perú. Quienes hemos trabajado como docentes o venimos de familias que han sido maestros y que hemos visto cómo se ha ido deteriorando
no solamente el presupuesto para educación pública, sino además el reconocimiento para los propios maestros. En los años 70, ser maestro era ser parte de una clase media alta incluso. Hemos visto cómo eso se ha ido deteriorando, presidente. Y en parte es porque efectivamente la educación pública no es una prioridad en el modelo de desarrollo de crecimiento neoliberal que tenemos en el país. Mientras la educación pública se le quita los recursos, mientras a los maestros se los desincentiva de un conjunto de situaciones que llevan, por ejemplo, a que maestros en la Amazonía tengan que viajar por los ríos amazónicos pagando 160 soles de viaje, como pasa en Condorcanqui, de ida a su escuela, 160 soles de regreso para venir una vez al mes sobre un salario que termina finalmente quitándoles prácticamente el 10 o 15% de su ingreso total, solo en pasajes para venir a llenar y hacer largas colas, como pasa en Nieva, frente a los dos centros de computación en los que ellos tienen que hacer colas porque demora además por horas poder enviar su información. Esta situación de los maestros igualmente llevó a que en el Congreso de la República, y la bancada del Frente Amplio lo mencionó claramente cuando se discutía la interpelación, por ejemplo, al ministro Saavedra, para nosotros lo fundamental era, y sigue siendo, presidente, el abandono de la educación pública. Lo que ha ocurrido en nuestra región, por ejemplo, en Cajamarca, y lo vemos a lo largo de los Andes del Perú y más aún en la Amazonía, es que hay unas brechas enormes de desigualdad, de desentendimiento de lo que pasa con la realidad de los maestros. ¿Acaso no vemos escuelas en Jaén donde maestros contratados tienen que estar con temperaturas de 42 grados en escuelas con techo de calamina, con 2,50 metros de altura, que tienen que sacar a los niños para que no se deshidraten de manera acelerada? Eso está pasando ahora con la llamada exitosa reforma educativa. Este proyecto de ley, este dictamen, presidente, sin duda busca reconocer derechos para los maestros contratados en términos salariales. Pero hay que recordar, presidente, y esto la bancada del Frente Amplio ciertamente lo va a respaldar, el congresista Edilberto Curro, que es parte de esta comisión, también ha tenido a bien fundamentar y permitir que haya un acuerdo unánime, como lo ha expresado la congresista Arimborgo, por lo cual debiera ser aprobado en el Congreso. Debemos tener en cuenta que esto tiene que traducirse, presidente, en un compromiso de toda la delegación parlamentaria nacional para colocar la educación pública en primer nivel de preocupación. Las brechas de inversión en infraestructura son penosas, presidente. La jornada completa no se aplica todavía en muchas escuelas. Lo que está ocurriendo, además, presidente, es que los niveles de alimentación de muchos de los niños que asisten, y tenemos problemas con la alimentación de los niños y las niñas, tenemos problemas además para ampliar la jornada completa porque no hay suficiente inversión en infraestructura pública y encima hay una calidad, hay calidad de educación privada que muchas veces no cumple los requisitos mínimos. A la escuela pública se le pide un conjunto de requisitos que no se le está pidiendo, por ejemplo, en materia de infraestructura como servicio que se vende a las familias en las escuelas privadas. En ese sentido, aquí hay una señal, un signo que el Congreso de la República puede decirle a los maestros contratados que efectivamente se van a reconocer derechos salariales, pero hay que decir claramente al Ejecutivo, hay que decir claramente al Ministerio de Educación y esta Comisión de Presupuesto en el debate de la ley de presupuesto, presidente, debiera haber que haya la asignación de recursos adecuados para que cada vez menos maestros dejen de ser contratados y pasen a ser más bien maestros nombrados. Y que esos maestros nombrados además puedan encontrar en el Estado no el abandono que impide que hayan escuelas bien construidas, no el abandono que impide que haya niños malnutridos, no el abandono que impide, presidente, que no veamos las brechas de abandono en las que están las escuelas en la Amazonía, las escuelas en los Andes o aún aquí en Lima en las zonas periféricas. En ese sentido, presidente, la bancada del Frente Amplio va a respaldar este dictamen que se ha aprobado por unanimidad, pero en el compromiso y en el llamado a toda la delegación nacional y al Ejecutivo y de manera especial al Ministerio de Economía y al Ministerio de Educación, que la educación pública
pase a ser una prioridad y no como está ocurriendo ahora, que se la está asfixiando para favorecer negocios privados, o que hay mucha indolencia en las enormes brechas instaladas entre escuelas de las ciudades y las escuelas de las zonas urbano marginales o las escuelas rurales y amazónicas. Por eso, presidente, vamos a dar el respaldo en el entendido que el Frente Amplio trabaja por la educación pública de calidad y gratuita y escucha a sus maestros, incluso aquellos que están planteando una huelga, en la legitimidad de sus reclamos para que se encuentren caminos a una solución dialogada que no afecte a los niños, pero no afecte tampoco a los maestros ni a las familias. Muchas gracias, presidente. Gracias. Congresista Montenegro por PP. Gracias, señor presidente. Es fundamental reconocer que los profesores, los docentes contratados, hacen el mismo trabajo que los docentes nombrados. Y es tiempo de hacer justicia, no solamente para que el porcentaje de contratados vaya gradualmente disminuyendo en estos años, de tal manera que se sustente la estabilidad de ellos, pero sobre todo, todos los derechos tengan que ser reconocidos. En esta oportunidad, percibir una remuneración mensual equivalente a lo que hace el profesor nombrado es de justicia. La bonificación por escolaridad deben de recibirla porque son los mismos derechos por las mismas actividades, mucho más cuando hablamos de escuelas de zonas rurales, de zonas de selva, donde las circunstancias y los gastos son mayores. El subsidio por luto y por sepelio, la compensación por tiempo de servicios, que ya la hemos analizado en reiteradas oportunidades, es fundamental ahora tener en cuenta porque va a alinear en un sistema de derechos también el rendimiento de profesores. Casi todas las investigaciones en el ámbito nacional e internacional señalan que la calidad educativa va a depender fundamentalmente de la calidad de los docentes. Por eso es que la calidad de los docentes tiene que ser reconocido a través de sus derechos. Muchos nos dirán que se va a afectar el presupuesto. Vamos a tratar nuevamente que la mejor forma de asumir el presupuesto nacional es estudiando y mirando de frente la evasión tributaria, la elusión tributaria. Veamos, señores, cómo las grandes corporaciones triangulan sus utilidades y las sacan vía paraísos fiscales, y ahí tenemos miles de millones por recaudar. Pongámonos a trabajar en serio en todo aquello que significa no solamente las investigaciones en estas guaridas fiscales, que las vemos desde Perú hacia Latinoamérica o hacia las Bahamas o hacia Islas Caimán, y van a ver que no nos va a faltar presupuesto para la educación. Es vital entender, me pide, termino y te doy la interrupción, María Elena. Entonces, no solamente como un acto de justicia, sino como un acto de ir estudiando a profundidad el sustento bajo los cuales vamos a reconocer los derechos. Entonces, señor presidente, a través de Alianza para el Progreso, nos sumamos siempre por toda causa que implique mejorar la educación y, por lo tanto, mejorar la condición de los docentes, mejorar la condición de la infraestructura, de los materiales y de todo lo que implique la comunidad educativa. Gracias, señor presidente. Gracias. Congresista Robles. No le ha dado la interrupción. La congresista Robles, ¿le puede dar usted la interrupción a la congresista Foronda? Congresista Foronda, tiene la interrupción. Congresista Foronda, la interrupción se la está dando a la congresista Robles. Solamente muy brevemente, presidente, saludos a mis colegas parlamentarios en el inicio de esta última sesión del Pleno. Y me parece que con este tipo de proyectos de ley estamos alineándonos a las políticas de Estado y a lo que plantea el Acuerdo Nacional en su 12ª política denominada Acceso Universal a una educación pública gratuita y de calidad y promoción y defensa de la cultura y de deportes, y donde se establece el compromiso de promover fortalecimiento y revaloración de la carrera magisterial, presidente, mediante un pacto social que devengan en compromisos recíprocos. Y hemos de esta manera cerrado también las brechas que por muchos años se han dado entre los profesores contratados y los profesores nombrados.
siendo que hay un principio que es a igual trabajo, igual remuneración. Por lo tanto, con este proyecto de ley, felicito a los autores, ponemos por delante un acceso a la justicia de parte de los docentes y esperemos que, así como se dan este tipo de normas, trabajemos muy fuertes también por el tema de la calidad educativa. Estos indicadores de desarrollo humano. Culmine su... No solamente en indicadores macroeconómicos, no solamente en indicadores de articulación con la economía global, se sustentan básicamente en el fortalecimiento de capacidades de las actuales y futuras generaciones, que tienen que ver con la calidad educativa, pero también con mejores criterios que ojalá algún día acá en este Congreso aprobemos una ley que modifique los enfoques educativos, que modifiquen las metodologías, que modifiquen las formas de evaluación integral en los docentes y no solamente una persona atrás que como juez erige sobre las otras competencias. Avancemos a una formación integral con múltiples competencias, multidimensional, que avale a un proceso de desarrollo humano sostenible e integral, con indicadores que no solo se miden a través del ingreso de las economías, sino en la calidad de desarrollo de la cultura y de la educación humana. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista Robles, ahora sí puede iniciar su participación. Presidente, me pide una interrupción el congresista Ochoa. ¿Cómo no? Segunda interrupción, congresista Ochoa. Presidente, solo para señalar que a veces el misterio o el fantasma del presupuesto es lo que puede generar dificultades. Colegas, estos recursos están garantizados. Ya está presupuestado en el Ministerio de Educación. Y la prueba, colegas, es que no se ha requerido más presupuesto. La demostración es elemental. El presupuesto del año 2018 es entre 1.5 y 1.7% menos que el año pasado. Y con esos mismos recursos, colegas, se está cubriendo todas las demandas del incremento salarial del maestro en piso salarial 2.000 soles como base. Se puede hacer muchísimo más, colegas. Si le empezamos a pedir al Ministerio de Educación que empiece a revisar lo que gasta, ahora ya no en consultorías, sino en asesores, de asesores y de asesores. Se puede solicitar una reestructuración de cómo está organizado el presupuesto del Ministerio de Educación y estoy convencido vamos a poder atender de mejor forma las demandas económicas del magisterio. Muchas gracias, presidente. Congresista Robles. Muy buenos días, señor presidente, colegas. La enseñanza puede ser la más grande de las artes, ya que el medio es la mente y el espíritu humano. Señor presidente, colegas, apoyemos a nuestros maestros. Suena repetitivo decirlos. Sabemos que desempeñan un papel muy importante dentro de la sociedad. Tanto así están en la formación, en la orientación de nuestros estudiantes, o como nosotros lo decimos, nuestros hijos. Al preparar las clases, al preparar estrategias o las formas didácticas de cómo podemos llegar hacia el estudiante para que luego resulte un resultado, un aprendizaje significativo. Y esto le va a ayudar en sí para la vida, brindándoles también un acompañamiento, escuchándoles, brindándoles en sí una sonrisa o una palabra de aliento cuando nuestros estudiantes lo requieren. Señores, recordemos que no existirían en sí profesionales sin maestros. Hoy es el momento de reconocerlos y apoyarles. El dictamen en sí presentado es un gran avance y aliciente para nuestros profesores contratados y a la vez colegas de cariño, quienes cumplen en sí el mismo rol que un docente nombrado. La incorporación de la homologación salarial y beneficios equivalentes a un nombrado en la primera escala, otorgándoles en sí bonificaciones, asignación, aguinaldos, vacaciones y subsidios por luto y sepelio. Esto va a beneficiar aproximadamente a más de 150,000 profesores contratados y que esto constituya futuras en sí iniciativas legislativas para alcanzar mejoras en el magisterio nacional
y permite en sí la conciencia colectiva, el reconocimiento, la valoración económica y social que merecen en sí esta noble labor de nuestros docentes. Yo solicitaría a todos nuestros colegas que nuestros maestros, no solamente los nombrados, los contratados que hoy en día nos están mirando, queremos una igualdad, porque nombrados y contratados hacemos las mismas clases. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Señorita Beteta. Gracias, presidente. Quiero primero agradecer a todos los colegas congresistas que formaron parte de esta comisión de trabajo encargado de evaluar la problemática de educación básica, de la cual me honro de haber sido su coordinadora. Agradecer la colaboración de la congresista Tamara Arimborgo, del congresista Velázquez, del congresista Ochoa, Curro, que han permitido que podamos evacuar con este proyecto de ley que realmente hace justicia y beneficia principalmente a todos aquellos docentes contratados. Por ello, señor presidente, dentro de nuestro arduo trabajo hemos llegado a las conclusiones y recomendaciones, entre ellas las que destaca: se procesa la materia legislable sobre derechos y beneficios de los docentes contratados. Cabe precisar que la propuesta legislativa no irroga gasto adicional al erario nacional, debido a que gran parte de los derechos y beneficios otorgados ya se encuentran regulados en normas emitidas por el Poder Ejecutivo, en virtud del cual redundar en mejorar las condiciones personales y laborales de los maestros contratados bajo el imperio de la Ley 30.328, ley que establece medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones. Poniendo en autos, señor presidente, colegas congresistas, incluso manifiesto que muchos de los derechos que se establece han sido logrados como consecuencia de la huelga magisterial llevada a cabo el año pasado. ¿Todo por qué? Por la indiferencia del gobierno de turno, el no saber escuchar a los maestros. Teniendo en consideración el principio de práctica parlamentaria, a igual razón, igual derecho, a igual trabajo, igual remuneración. Lamentablemente, por años han venido realizando una discriminación injusta, una discriminación sin razón. Por ello, señor presidente, este Congreso de la República hoy hace justicia reivindicando los derechos laborales de miles de docentes, como el principio constitucional también lo reconoce, que a igual trabajo, igual remuneración. A los profesores contratados también le asisten mismos derechos que le corresponde a los docentes nombrados. Por lo tanto, en el caso que nos ocupa hoy, es necesario realizar avances a fin de nivelar sus derechos a los de un nombrado y con ello configurar un trato equitativo y no diferenciado como lo que vienen sufriendo los contratados. Y no es posible, señor presidente, colegas congresistas, que se les discrimine por el hecho de ser contratados, aun cuando cumplen las mismas funciones que los nombrados. En tal virtud, este Congreso, luego de una evaluación que hemos tenido la oportunidad los colegas congresistas, la cual hemos integrado este grupo de trabajo, hemos podido tener a bien de realizar no solamente esta responsabilidad sobre la problemática de los docentes contratados, sino también de los docentes interinos, de la misma manera de los subdirectores y directores que fueron votados de manera ilegal, indebida, por el exministro Saavedra, de una manera vil, maltratando a aquellos docentes simplemente porque no tenían el carnet nacionalista. Señor presidente, el congresista Luis Vilela me ha pedido una interrupción, también la congresista Carla Schaffer. A ver, congresista Luis, ok.